Cruz Dulanto presente. Herrera Medina. Jiménez Heredia. Presente, Herrera Medina. Herrera Medina presente. Jiménez Heredia. Medina Minaya. Presente. Medina Minaya presente. Montalvo Cubas. Obando Morgan. Obando Morgan presente. Obando Morgan presente. Con licencia. Olivos Martínez. Presente, disculpe. ¿Perdón? Jiménez Heredia presente, disculpa. Jiménez Heredia presente. Paredes Castro. Presente. Paredes Castro presente. Pariona Sinche. Presente. Pariona Sinche presente. Quispe Mamani. Soto Palacios. Tello Montes. Presente, señor presidente. Tello Montes presente. Trigoso Reategui. Trigoso Reategui presente. Trigoso Reategui presente. También tenemos la presencia de la congresista Yarrow que nos acompaña. Entonces, damos quórum, congresista. Señor presidente, muchas gracias. Podemos iniciar la sesión. Muchas gracias. Soto Palacios presente, señor secretario técnico. Gracias. Soto Palacios presente. Contando con el quórum reglamentario. Congresista segundo Montalvo presente. Montalvo considerado presente. A la esquina. Gracias. Contando con el quórum reglamentario se da inicio a la séptima sesión. Sí, señor secretario, al congresista Soto Palacios considere su asistencia, por favor. Sí, considerado, señor presidente. Correcto. Contando con el quórum reglamentario. Congresista Wilson Roosevelt Quispe Mamani presente, por favor. Quispe Mamani presente, considerado congresista. Correcto. Contando con el quórum reglamentario se da inicio a la séptima sesión ordinaria virtual de la comisión con la agenda que se ha entregado oportunamente. Se deja constancia de que se encuentran con licencia los siguientes señores congresistas: Helera, Aragón y Olivos. Se pone en consideración de los señores con miembros de la comisión la aprobación del acta de la sesión ordinaria virtual de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del periodo legislativo 2021-2022, celebrada el 20 de octubre del año 2021. Los congresistas que estén a favor. Si no hay congresistas que estén en contra, se da por aprobada el acta de la sesión celebrada el 20 de octubre del año 2021. Sección despacho. Proyectos de ley ingresados a la comisión. Tenemos varios proyectos que están en la citación que se les ha alcanzado, dentro de los cuales solamente como referencia está el proyecto de ley 468/2021, el 499/2021, el 512/2021 y el 522/2021. Pasen los referidos proyectos a la Secretaría de la Comisión para que sigan su trámite correspondiente. Asimismo, se ha remitido vía correo electrónico a los despachos de cada integrante de esta comisión para su conocimiento la relación de documentos ingresados y remitidos a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del 19 al 26 de octubre del presente año. Informes. Se informa que se ha recibido el oficio 208-2020-2021 SHAP/CR del congresista Héctor Acuña Peralta, solicitando que el proyecto de ley 109/2021 CR, ley que promueve la descontaminación del cableado aéreo en las zonas urbanas, de su autoría sea solicitado y se decrete a esta comisión. Pasen a la orden del día ese pedido. Se da cuenta del oficio 075-2021-2022/NRHM/CR de la congresista Herrera Medina, por medio del cual solicita invitar a la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Transporte Urbano para informar sobre el cumplimiento del mandato contenido
en la primera disposición complementaria final del reglamento de la Ley 30.900, aprobado por Decreto Supremo número 005-2019-MTC, respecto de la emisión del reglamento o lineamientos necesarios para regular los servicios de transporte regular, así como respecto a la extensión del plazo de prórroga de los títulos habilitantes regulados en la quinta disposición complementaria transitoria de la mencionada norma. Se oficiará solicitando dicha información. Se informa que la visita de inspección al aeropuerto Jorge Chávez ha sido postergada para una nueva fecha. En esta etapa, si hay algún señor congresista que quiera hacer algún informe, tiene el uso de la palabra. Si no lo hay, pasamos a la sección pedidos. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas. Presidente. La palabra, sección informes. Sección informes. Congresista, adelante, tiene el uso de la palabra. Sí, señor presidente. El pasado 19, bueno, en primer lugar quiero saludar a cada uno de ustedes y a todos mis colegas congresistas para informar que el pasado 19 de octubre en el portal El Foco se presentó un informe llamado El Club de la Vacancia, en el cual se produjo el chat de un grupo de empresarios afiliados a la Sociedad Nacional de Industrias que se autodenominan como la Cofradía de financiación de una huelga de transportistas a nivel nacional el próximo 8 de noviembre, entre otras acciones similares, con la finalidad de crear el caos y provocar la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo. Los participantes en el chat antes indicado son el exministro de Turismo, José Luis Silva Martinot, y los ciudadanos Magali Simón Casis y Bruno Alechi Ciamarra. Estos últimos son directivos de la Sociedad Nacional de Industrias. Este acto antidemocrático no puede pasar, señor presidente, por alto, ni tampoco desapercibido, porque hemos leído a un grupo de malos peruanos conspirando contra la democracia y qué se está haciendo sobre cómo sobornar a los transportistas del país para paralizar la economía, atentando contra la reactivación económica de todo el aparato productivo. Y lo peor de todo esto, tratando de obtener por medios delincuenciales lo que no pudieron conseguir por medios democráticos. Esta conducta desleal, desdeñable, no es de por alto, porque constituiría actos preparatorios del delito de sedición, el cual se encuentra tipificado en el artículo 347 del Código Penal vigente. Y nosotros no podemos ser cómplices de este tipo de conspiraciones. Señor presidente, esperamos que podamos tomar acciones desde el Congreso y ese es uno de los espacios de esta comisión para poder trabajar a favor no solamente de la unidad, sino de la gobernabilidad, porque así le exigen los más de 30 millones de peruanos que ven a este gobierno como una esperanza de cambio. Muchísimas gracias. Presidente, buenas tardes. Presidente, querría consultar, quizá es mi señal, no he comprendido nada de lo que la congresista ha hecho la intervención. Querría saber si mi señal es buena, si se me escucha. Sí, su señal es perfectamente, congresista Herrera. Ciertamente no se le ha podido entender muy bien a la congresista Paredes Castro, Francis Yasmina, que ha hecho uso de la palabra en la sección informes. No obstante ello, estamos tomando conocimiento de la denuncia que ha hecho para adoptar las medidas correspondientes. Señor presidente. Sí. Señor presidente, disculpe si no se ha podido escuchar. Yo quiero sinceramente lo manifestar, lamento, señor las presidente. señales. La congresista Jazmín ha expresado claramente de que existe una especie de complot para buscar la vacancia del presidente, los cuales estarían siendo gestados por un grupo de empresarios. Eso es lo que se le ha entendido claramente. Bueno, en algunos aspectos, en unos espacios tal vez no. Y ha indicado que hay un grupo de personas que están encaminando a una paralización que tendrían el objetivo de justamente buscar la vacancia presidencial. Eso es lo que ha manifestado la congresista. Muchas gracias. Correcto. Congresista Quispe Mamani, muchas gracias por la aclaración correspondiente. Se va a tomar en cuenta y vamos a adoptar las medidas correctivas respectivas o, de ser el caso, comunicar a la autoridad pertinente
en caso de la presunta existencia de delitos como ha señalado la congresista Paredes Castro. Muy bien, si algún otro señor congresista quiere hacer uso de la palabra, por favor, este es el momento. Si no hay congresistas que desean hacer uso de la palabra, vamos a la sección pedidos. ¿Algún pedido? Señor presidente, el congresista Wilson Soto. Congresista Wilson Soto, adelante. Señor presidente, buenas tardes, colegas congresistas, de igual forma. Señor presidente, por favor, yo quisiera pedirlo a través de su presidencia que se puede oficiar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones con copia a Provías Nacional. Estaba en la ciudad de Huancavelica, en la ruta de la provincia Chincha, Villa de Arma, Huancavelica. La vía de comunicación, vía de transportes, la carretera está totalmente olvidado. De la misma forma también del distrito de Marcas de Puente Aljomachay, la provincia de Acobamba, distrito de Paucará y Iscuchaca. Esa ruta está totalmente olvidada, señor presidente. Por favor, por su intermedio, a través de la presidencia de Comisión de Transportes y Comunicaciones, por favor, oficiar al Ministerio de Transportes y a Provías Nacional para que puedan intervenir en el mantenimiento de esas vías de comunicación, porque es muy importante para todos los hermanos de Huancavelica. Muchas gracias. Gracias, congresista Wilson Soto. Se está oficiando en el día la petición que usted ha formulado. Nos vamos a la orden del día. Señor presidente. Señor presidente, la palabra. Sección pedidos. Sí, le escuchamos, congresista. Muchísimas gracias, señor presidente. Por lo expuesto en la sección informes, bueno, mil disculpas si la señal no ha sido tan buena. Al mismo tiempo, quiero solicitar a usted que sean citados los integrantes de la autodenominada grupo La Cofradía del Pisco, es decir, los ciudadanos José, Luis Silva, Martinot, Magali Simón Casis y Bruno Alechi Ciamarra, para que expliquen a la representación nacional por qué estaban coordinando la financiación de una huelga de transportistas a nivel nacional. También para que señalen quiénes más participaban de esta iniciativa, con las cuales los gremios de transportistas estaban conversando para realizar la huelga de transporte. ¿Quiénes los estaba financiando? ¿Cuál es el fin de toda esta coordinación? ¿Y qué políticos más pueden estar aquí involucrados? Es por estas preguntas que necesitamos que se aclare y no puede pasar por alto este tema. Este interrogatorio es importante porque no debemos nosotros como congresistas pasar por alto ningún acto que atente contra nuestra democracia, venga de donde venga y sean quienes sean los autores de estos actos conspirativos más propios de delincuentes que de ciudadanos democráticos. Señor presidente, espero que tomen en cuenta mi pedido. Muchísimas gracias. Congresista. Soy Norma Yarro, si me permite hacer una aclaración también al respecto. Sí, permítame responderle, congresista Yarro, un segundito a la congresista Paredes Castro, que se va a tomar en cuenta su petición. Sí, congresista Yarro, adelante. Estoy totalmente de acuerdo con la congresista Paredes porque ha habido una rueda de WhatsApp que estuvieron circulando donde inclusive tocan mi nombre, mi apellido. Dicen la Yarrow había estado inmersa en una suerte de, ¿cómo se llama? Zooms. También tocan el nombre de una señora Carla Caferata, la cual no conozco. Yo creo que estos psicosociales no sé por dónde estarán siendo originados, señor presidente, pero debería tener la sanción máxima, porque realmente uno no puede tocar ni los nombres ni las honras de las personas, y mucho menos, como le digo, siendo yo congresista de la República, podría estar incitando a un paro como el que se estaría llamando para el día 8. Quiero aclararlo acá en la comisión, porque ya que la congresista Paredes lo ha tocado, yo también he estado indignada y en mis redes he aclarado que no tengo nada que ver con esto. Muchas gracias. Gracias, congresista Yarro. De primera intención, voy a derivar esta petición al Ministerio Público sin perjuicio de las acciones que como comisión podamos tomar en cuenta. Muchas gracias. Si no hay ningún otro pedido, por favor, pasamos a la orden del día. En esta sesión tenemos como primer punto de orden del día la invitación al señor Rafael Muente Schwartz, presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones OCIPTEL, para informar sobre la fiscalización de los servicios de telecomunicaciones. Tiene el uso de la palabra el señor Muente Schwartz para poder exponer ante la comisión por el término de 10 minutos.
Buenas tardes, señor presidente. Tenemos preparada una exposición sobre el tema que se nos ha invocado, se nos ha pedido que hagamos la presentación respectiva, pero ella no está obviamente diseñada para que sea en 10 minutos, porque hay una serie de aspectos que es necesario que esta comisión pueda evaluar y entender correctamente para así poderse hacer una idea respecto a la actividad de fiscalización que realiza los CIPTEL. Con su permiso voy a dar inicio a esta exposición y voy a tratar de ser, por supuesto, lo más rápido posible en la exposición respectiva. Le agradezco por su atención. Sí, señor presidente, vamos a conceder el término prudencial para que usted haga la sustentación correspondiente. Muy amable. Pasamos entonces a nuestra exposición, que va a ser sobre la actividad de fiscalización de los servicios públicos de telecomunicaciones, que es realmente aquella competencia de los CITEL, entre otras, por supuesto, que tenemos como organismo regulador a cargo de las telecomunicaciones. En ese sentido, vamos a tocar estos temas, ¿no? El marco institucional del sector, la evolución del sector telecomunicaciones, la infraestructura y la cobertura del servicio, las acciones de fiscalización y sanción, aquellas acciones para fortalecer nuestra actividad fiscalizadora, que creo que es importante que la Comisión atienda a este requerimiento, y la agenda pendiente y medidas para fortalecer a nuestra entidad. En primer lugar, debo mencionar a esta comisión, señor presidente, que los organismos reguladores en general desempeñamos una actividad sumamente importante en la prestación de servicios públicos en el país. Consideremos, en primer lugar, que jurídicamente hablando, los servicios públicos en general tienen como titular y como garante de la prestación de dichos servicios al propio Estado peruano. En el caso de las telecomunicaciones, las empresas operadoras son solamente delegadas del Estado peruano a través de un contrato de concesión suscrito entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la empresa operadora respectiva. Y es función del organismo regulador marcar una pauta para que, comenzando desde el momento en el cual se inició nuestra actividad allá en el año 1994, cuando teníamos un monopolio del Estado transferido a un monopolio privado como el que obtuvo Telefónica del Perú en ese momento, poder llevar ese mercado a través de medidas regulatorias, fiscalizadoras, etcétera, etcétera, hacia un marco de libre competencia. Y vamos nosotros a explicar cómo ha venido desarrollándose ello y cuál es el rol de la actividad fiscalizadora para obtener el resultado, los resultados que ya venimos teniendo claramente con beneficios en el bolsillo de los usuarios del país. En ese sentido, es crucial entender que la labor de los reguladores económicos, como es el OCITEL, como es el OCITRAN, como es OCINERMIN, como es UNAS, tiene estricta relación, inequívoca relación con un manejo técnico de la regulación. Por lo tanto, ello implica estar ajenos a intenciones o incentivos de tipo político u otros, y por lo tanto se requiere necesariamente contar con autonomía técnica y autonomía, por supuesto, regulatoria, además de la administrativa, económica, financiera, etcétera, etcétera, que va a garantizar que los organismos reguladores puedan cumplir con esa función. Y así lo ha establecido claramente la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, que reúne a los países con las mejores políticas públicas y la mejor calidad de vida que corresponde justamente a las consecuencias de esas políticas públicas favorables. Así, los organismos reguladores requieren justamente, para promover inversiones, que justamente los CITEL, no olvidemos, que es el organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones. No es el organismo que revisa o tiene a su cargo
lo que es la inversión pública o las acciones del Estado a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones en la prestación de los servicios de telecomunicaciones en el país. Y por lo tanto, desde nuestra perspectiva, la autonomía garantiza que la regulación económica en el sector pueda generar las consecuencias, los objetivos que nos planteamos como país. En tal sentido, la OCDE es claro, es muy clara en mencionar que el regulador debe conjugar los intereses de varios grupos que tienen obviamente un legítimo interés desde su perspectiva particular. Por ejemplo, las empresas tienen un interés para poder rentabilizar su operación, pero también los consumidores tienen, por supuesto, un interés que el Estado tiene que proteger y alentar, porque el objetivo de la prestación de los servicios públicos es justamente que los ciudadanos del país, nuestros consumidores, estén cada vez más satisfechos con esas prestaciones, que hay que reconocer también que cuando estuvieron en manos del Estado, antes de 1994, no eran particularmente de gran calidad. Es más, el Perú era el país con la menor densidad telefónica de toda América, con la excepción de Haití. Menos de 3 de cada 100 hogares tenían un teléfono fijo en casa en esos tiempos. Y los poderes del Estado, por supuesto, también tienen intereses, fundamentalmente, como se podrá entender, intereses políticos. Pero nuevamente, si los intereses políticos prevalecen en la regulación económica, los objetivos de esta regulación no se van a cumplir. Más adelante en esta presentación, justamente voy a hacer alusión a un caso reciente en el cual decisiones del Congreso anterior han generado exactamente los resultados opuestos a lo que se quería obtener con regulación a la cual se opuso OCIPTEL en su momento. Así pues, nuestros organismos reguladores, entre los cuales está OCIPTEL, buscan, por supuesto, realizar una labor estrictamente técnica buscando el desarrollo del sector que beneficie directamente a los consumidores. Y para ello hay que reconocer que el nivel de inversión, el nivel de sofisticación del sector, el nivel de dinamismo competitivo es el que hay que preservar para poder obtener los resultados que van a beneficiar necesariamente a los usuarios, y para eso justamente la actividad fiscalizadora de OCIPTEL se encarga en parte de obtener esos resultados en favor de los ciudadanos de nuestro país. El OCIPTEL es un organismo público descentralizado, adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía administrativa, económica y financiera, que ejerce una serie de funciones: la normativa, la de emitir normas de carácter general, mandatos o normas de carácter particular, la función reguladora vinculada a las tarifas, la función fiscalizadora, la función sancionadora, la función de atención de los reclamos de los usuarios y la de solución de controversias, incluyendo aquellos casos que vulneran las normas de libre competencia. En esta exposición, señor presidente, se nos ha pedido que desarrollemos lo que es la función fiscalizadora de los OCIPTEL, y a ello nos vamos a remitir. Pero debemos entender que la misión de los OCIPTEL es promover competencia para que ello justamente beneficie a los usuarios. La fórmula de establecer monopolios no ha funcionado en nuestro país, y es justamente la fórmula de generar competencia la que vamos a demostrar que efectivamente ha generado resultados beneficiosos para los ciudadanos. Y aún cuando hay mucho por hacer, aún cuando hay mucho por mejorar, el camino claramente está demostrado que hay que seguir en esa dirección. Así pues, hay que distinguir entre lo que es la competencia de los OCIPTEL con las competencias que cuenta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Voy a comenzar por este último. El Ministerio fija la política, es el organismo rector del sector y fija las políticas generales del sector. Como ya he mencionado, otorga las concesiones a las empresas operadoras, administra recursos escasos como el espectro radioeléctrico y la numeración. Esta es una función sumamente delicada e importante. Tiene a su cargo la homologación de equipos, en otras palabras, la autorización para que equipos de telecomunicaciones puedan operar en nuestro país, y administra, y esto es muy importante también, proyectos que directamente tienen que ver con la capacidad de conexión de las personas en nuestro país, de los ciudadanos de todo el país, como los proyectos del PRONATEL o la propia Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica,
que ambos están a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así que la expansión de la cobertura, la conectividad en aquellos lugares donde la empresa privada no tiene un interés por no ser rentable, donde no hay una obligación contractual que lo haga y donde además es muy difícil llegar. Los costos para llegar con conectividad por parte de la empresa privada no son los mismos en todo el territorio nacional, como se puede entender. Nuestra Amazonía, nuestros Andes constituyen escollos bastante complejos y muy retadores para que el sector privado por sí mismo y por sí solo pueda llegar a cada rincón del país y a cada ciudadano de nuestro Perú. El OCIPTEL, como ya he mencionado, se encarga de regular el servicio de telecomunicaciones, los servicios públicos que están a cargo de la inversión privada, supervisa libre y leal competencia en el país, fiscaliza y sanciona, y repito, nuestra exposición va a estar centrada en esto último, y soluciona controversias entre las empresas, así como establece normas de protección y atención a los usuarios del país, resolviendo en segunda instancia sus reclamos ante las empresas operadoras. Y, por supuesto, también los contratos de concesión que establecen obligaciones entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las empresas operadoras son materia de fiscalización por parte de los OCIPTEL. En esa lógica que he explicado, se puede entender por qué a lo largo de los años el OCIPTEL ha ido evolucionando en lo que es su misión. En primer lugar, cuando existía un monopolio privado establecido contractual y legalmente, la ley 26285 en su momento estableció un monopolio privado por 5 años, el cual el OCIPTEL tuvo la obligación de fiscalizar en las obligaciones contractuales establecidas para la empresa que obtuvo la buena pro en el concurso público internacional respectivo. Luego de terminado este periodo monopólico, el OCIPTEL se abocó a establecer normatividad para desarrollar la competencia del sector y crear las condiciones para que nuevos inversionistas, principalmente, pero no solamente extranjeros, pudieran efectivamente contar con el marco regulatorio y normativo para impulsar la competencia en nuestro país. Una vez desarrollado un mercado ya más maduro, el OCIPTEL se ha abocado a partir del 2018 a buscar que esta competencia directamente beneficie con mayor nivel de intensidad a los usuarios de nuestro país. Así, en resumen, un buen marco regulatorio técnicamente manejado, sin influencias ni intencionalidad política, va a generar mejor calidad, mejores precios, mayor penetración en lo que es innovación tecnológica y ampliación del servicio, lo cual va a beneficiar directamente a los usuarios. Vamos rápidamente también a pasar para entender cuál ha sido la evolución del sector de telecomunicaciones en nuestro país. Partamos de entender que de tener 3 teléfonos en cada 100 hogares del país o menos que eso, ahora contamos a nivel de telefonía, de servicios móviles en general, más de 41 millones de líneas móviles activas. Esto, por supuesto, representa más líneas activas móviles que habitantes en nuestro país. Por otro lado, en lo que es Internet, tenemos 2 realidades distintas. Por un lado, más de 26 millones de líneas móviles que acceden a Internet y por otro lado, cerca de 3 millones de hogares que ya tienen conectividad con Internet fijo, lo cual obviamente implica que en cada hogar todos los miembros de esas familias, de esos hogares, cuentan con conectividad de Internet fijo. Por otro lado, en lo que es la telefonía fija, como sabemos, es una tecnología que está en progresivo desuso en el mundo y el Perú no es la excepción y se viene dando un lento pero sostenido repliegue de este tipo de tecnologías en nuestro país. Y la televisión de paga ha tenido también una tendencia mundial al progresivo repliegue, pero ha habido un rebote debido justamente a la pandemia que ha hecho que las personas busquen mayor entretenimiento en casa y esto, por supuesto, ha generado una mayor demanda para la televisión de paga en nuestro país. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en el tema de los servicios móviles? Tenemos 2 fotos, señor presidente. La del 2015, primer trimestre del 2015, y la del 2021. ¿Qué ha pasado en estos 6 años que están considerados ahí? Podemos ver
en la parte izquierda de la diapositiva cómo estaba el mercado apenas hace algo más de 6 años. Una empresa telefónica tenía el 54% del mercado. Hoy día tiene el 31.1% del mercado al primer trimestre del 2021. Y si vemos los colores a la derecha, vemos el crecimiento de entrantes al mercado de tal manera que esta rueda que se ve parece, por lo menos visualmente, que los colores están emparejándose. Ello implica mayor capacidad competitiva, mayor presencia en el mercado de los entrantes en ese momento, y ello obviamente también impulsa la competitividad, porque mientras una empresa tiene más usuarios, es más grande, puede adoptar políticas de competencia más agresivas que cuando tiene pocos usuarios. Por otro lado, en Internet fijo también se ha venido dando con menor intensidad esa misma situación. De un 84% de la empresa del grupo Telefónica, hemos pasado al 62.9% y una mayor presencia competitiva. Y ahora en pandemia se ha visto claramente la incursión de nuevos competidores en el mercado con nuevas tecnologías como la fibra óptica a la casa, lo cual es importante destacar porque justamente eso va a tener un impacto importante en el presente y en el futuro de las telecomunicaciones en nuestro país. Por otro lado, ¿cómo se han visto reflejadas estas políticas regulatorias en lo que son tarifas? En renta mensual, o sea, lo que paga un usuario promedio en el país por el servicio de Internet fijo, hemos pasado de 78.28 soles en el 2015 a 51 soles con 53 céntimos en promedio en el 2020. Pero no solamente se trata de la renta, sino además, ¿qué es lo que se obtiene por esta renta? Y lo que se obtiene normalmente en Internet fijo es velocidad, ¿no? Y uno paga por tener velocidad. ¿Cómo se ha reducido la tarifa de megabits por segundos en lo que es el servicio de Internet fijo? De 29.61 soles por megabit por segundo en 2015, ahora estamos en 1.82, una reducción del 93.85% en el megabit por segundo en el mercado de Internet fijo. Por otro lado, Internet móvil, donde ahí no medimos la velocidad, sino medimos el megabyte, que es la unidad de información que se da a los usuarios de telefonía móvil, hemos pasado, por supuesto, de también una reducción fundamental de 0.033 centavos de sol por megabyte al 0.002 centavos por megabyte, una reducción que también supera el 93%. Esto es ahorro para los usuarios, pero no solamente ahorro, sino mayor servicio a su disposición. Así pues, cuando nosotros medimos las tarifas del año 2015 a las del 2020 y calculamos el ahorro en las tarifas que han ido directamente al bolsillo de los usuarios de nuestro país, tenemos una resultante de más de 16.000 millones de soles que se han ahorrado los bolsillos de los peruanos debido a las políticas de libre competencia y al dinamismo en los mercados de telecomunicaciones que hemos impulsado desde los INTER. Pasemos ahora a ver la infraestructura desplegada. La infraestructura es fundamental, señor presidente, porque sin ella no tenemos conectividad. Y existe un gran déficit de infraestructura en nuestro país que tenemos que abordar en todas las instancias y estamentos de nuestro Estado. Necesitamos, considerando las inversiones que hay que hacer para las tecnologías que ya están en despliegue como 5G, hemos estimado para el 2025 la necesidad de más de 36.000 estaciones base que requerimos instalar hacia este año 2025. Estamos en una necesidad urgente de promover la instalación de infraestructura. De no hacerlo, señor presidente, estamos nosotros hipotecando el futuro bienestar de nuestros ciudadanos, de nuestros hijos, para que puedan realmente obtener todos los beneficios que la conectividad va a darles debido a la posibilidad, por ejemplo, de realizar actividades académicas, actividades productivas, económicas, etcétera, etcétera, que son fundamentales para que nuestros ciudadanos puedan obtener los beneficios y así superarse, desarrollarse como seres humanos.
El 90% de la población tiene cobertura móvil. Si bien es cierto, la cobertura móvil no es en todos los casos del nivel que quisiéramos, en otras palabras, con un nivel de conectividad que permita, por ejemplo, video, alta resolución, etcétera, etcétera, pero debemos destacar que a pesar de no contar con conectividad en cada rincón, geográficamente hablando del país, los ciudadanos de nuestro país tienen cobertura móvil en aproximadamente 90%. Falta llegar, ¿no?, con, obviamente, banda ancha a todo el país, por lo menos con 4G a nivel móvil, y por supuesto falta llegar a aquellos lugares donde existen muchísimos centros poblados, pero de muy pocas personas. Ese 10% que falta está en lugares difícilmente accesibles por parte de las empresas privadas. Y allí es donde el Estado tiene que ejercer su rol de poder realizar, desarrollar proyectos como ya los que he mencionado, la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, los proyectos regionales vinculados a esta red y por supuesto los proyectos del Pronatel que se basan en los ingresos que tiene el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones FITEL, que se nutre de los aportes de las empresas. ¿Qué hacemos a nivel de fiscalización, señor presidente? A ver, primero, existen normas emitidas por nosotros que rigen la calidad y la cobertura de los servicios, a nivel de reglamento de calidad, reglamento de cobertura y también las obligaciones que en ciertos casos están incorporadas en los contratos de concesión. ¿Cuáles son las variables? Las variables son disponibilidad, que mide el tiempo ponderado de operatividad del servicio, que tiene que estar entre 99 y 99.7% del tiempo. Por otro lado, la voz a nivel móvil, tiene que haber una tasa de intentos no establecidos, que tiene que ser mayor o igual al 3% de fallas, tasa de llamadas interrumpidas mayor o igual al 2% de llamadas interrumpidas, calidad de cobertura de servicio, 95% o mejor que eso, el tiempo de entrega de mensaje de texto menor o igual a 20 segundos para que el mensaje de texto vaya efectivamente al teléfono móvil al cual se está enviando, y la calidad de voz, que tiene que ser mayor o igual a 3 minutos. Muy bien, mayor o igual a la norma que establece esa calidad de voz, ¿no? El nivel ponderado de calidad de voz. Que se llama el nivel ponderado de calidad de voz. Muy bien. Y en Internet, el cumplimiento de la velocidad mínima, entre 90 y 95%, y de la velocidad promedio establecida y contratada. Muy bien. Nosotros hacemos la medición del campo en la calidad de los servicios móviles a través de pruebas de manejo. O sea, nosotros nos vamos a través de nuestras unidades móviles a lo largo y ancho del país. Obviamente hay lugares inaccesibles para estas camionetas como para cualquier otro medio de transporte, pero nosotros vamos en todo el país, medimos estas variables de las cuales ya he hablado, y obviamente la consistencia del procesamiento estadístico de la información, y con ello publicamos, hacemos públicos y transparentes los resultados respectivos considerando las pruebas que hacemos. En el semestre primero del 2021 hay 335 centros poblados supervisados a nivel nacional, en donde hemos suscrito, obligado a las empresas a suscribir compromisos de mejora. ¿Qué implica esto? Que las empresas se comprometen formalmente con el regulador a llegar a los niveles mínimos de calidad de servicio tal como los hemos descrito, y si no se cumplen esos compromisos, obviamente pasamos a la sanción respectiva. Un ejemplo de un caso de compromiso de mejora fue la empresa Vitel, que mejoró la calidad de la cobertura 3G en el centro poblado de San Marcos de la Aguada, de 62.14% en el 2019 al 100% en el 2021, con los indicadores de calidad que están de acuerdo a los niveles aprobados por el OCITEL. Sin embargo, debemos mencionar que gran parte de los problemas por caída del servicio en nuestro país, especialmente en el interior, se dan por fallas en el servicio eléctrico. Las estaciones bases celulares, las antenas que emiten las señales que reciben los celulares, funcionan con electricidad. Y cuando hay caídas de energía eléctrica,
si bien es cierto, se sigue funcionando por un tiempo determinado debido a instalaciones de baterías o grupos electrógenos, ello tiene obviamente un tiempo límite. Entonces las caídas, tal como las hemos medido y las hemos desarrollado en nuestra investigación con las empresas, el 70% de estas caídas han sido causadas por fallas en la provisión de energía eléctrica, y esto es algo que sería muy importante que también esta Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso pudiera ahondar para buscar, obviamente, que estas interrupciones se hagan menos frecuentes, porque eso afecta no solamente los propios servicios que dependen de la electricidad, sino también el servicio público de telecomunicaciones en nuestro país. Cuando nosotros hacemos nuestras mediciones, vemos que existen ciertas regiones donde los operadores tienen buenas clasificaciones en la velocidad de megabits por segundo, en lo que es Internet móvil, pero también hay regiones, claramente, por ejemplo, Loreto es una región que no se encuentra ni siquiera en niveles aceptables en la mayor parte de empresas en lo que es la provisión de este servicio. Y ello, en buena parte, porque no existe conectividad de fibra óptica que pueda abastecer a todas las empresas móviles, y ello, obviamente, es un imperativo desarrollar con la mayor urgencia por parte del Estado peruano. Las empresas privadas no han podido desarrollar hasta ahora conectividad con fibra óptica que llegue hacia el territorio, debido obviamente a los impedimentos y retos que implica la geografía de nuestra Amazonía, pero ello no puede condenar a nuestros compatriotas, a los ciudadanos de estas regiones amazónicas, a la desconexión digital. Y esto es algo que nosotros tenemos como Estado que resolver con la mayor decisión política y la más rápida gestión para solucionar estos problemas. Sí, presidente, permítame una interrupción. Estamos en 23 minutos de exposición. Le voy a suplicar que podamos ir concluyendo. Le voy a dar 10 minutos más. Usted tiene que entender que tengo 3 congresistas que tienen que exponer sus proyectos de ley, y le voy a agradecer su capacidad de síntesis, por favor, presidente. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Vamos a volar con esto, señor presidente, no se preocupe. Muy bien. En lo que es la fiscalización de Internet fijo por departamento, también tenemos limitaciones de infraestructura, ¿no? Un tema que sí quiero destacar, porque me hice mención al inicio de mi exposición, señor presidente, es que cuando existen instancias políticas que buscan desarrollar regulación técnica, como las telecomunicaciones, tenemos problemas para que las normas que se aprueban a nivel de leyes efectivamente se plasmen un beneficio para los usuarios. El año pasado, el Congreso anterior aprobó la Ley de Velocidad Mínima Garantizada para el Internet fijo en nuestro país, a lo cual nosotros nos opusimos con argumentos técnicos. Y a nuestra oposición, por supuesto, recibimos epítetos de diversa clase y obviamente una serie de insinuaciones de estar vinculados a los intereses de las empresas. ¿Qué ha pasado con la aplicación de esta ley? Debido a que existen una serie de problemas para efectos de la implementación de esta velocidad mínima garantizada por parte de operadores que están todavía funcionando con una tecnología que permiten conectividad, pero no en los niveles que la ley exigía, es que hay casos de operadores que están retirando su servicio de ciertas regiones. En consecuencia, en vez de tener una velocidad mínima garantizada del 70% como se aprobó, se va a obtener desconexión. Y esto justamente por no atender a las razones que técnicamente el OCIPTEL hizo de conocimiento del Congreso a través de las comisiones que tenían que ver con este tipo de proyectos. Por eso es que nosotros consideramos que la regulación económica debe ser, por supuesto, evaluada por el Congreso. No decimos que el Congreso no tenga injerencia, pero hay que confiar en aquellas instituciones que por su conformación, su especialidad y su nivel técnico pueden recomendar las mejores soluciones para efectos de la conectividad y el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país. Pasemos a medir la velocidad de descarga de Internet móvil.
El Perú se encuentra hoy en día por encima del promedio de la región, impulsada, por supuesto, por aquellos países que tienen un gran nivel de infraestructura de fibra óptica. Ellos levantan mucho el promedio, pero el Perú aún así se mantiene por encima del promedio de la región. En lo que es la velocidad de descarga, megabits por segundo, internet fijo, ahí sí el Perú está por debajo de la región, pero del promedio, pero nuevamente este promedio sube muchísimo, por ejemplo, por Chile. ¿Y por qué? Porque Chile tiene un despliegue de infraestructura de fibra óptica al hogar enorme comparado con otros países de la región y por supuesto con el Perú, en donde esta tecnología recién está comenzando a penetrar en las ciudades de nuestro país. Entonces, por ello es que se da esta situación del país que, por supuesto, esperamos, confiamos y propugnamos que se mejore en el tiempo que viene. A nivel de precios, el Perú tiene los precios más baratos que el promedio de la región. Incluso a 2020 hemos sido el país con menor precio de Internet de servicios móviles en la región. Y en lo que es banda ancha móvil, en el segundo más barato precio en la región, como se puede ver en las diapositivas que mencionó. Esto ha sido validado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, señor presidente. Esto no lo hemos elaborado nosotros. Y este tema que voy a tocar, por favor, señor presidente, ruego a esta comisión que tenga especialmente en consideración. El OCITEL cuenta con el tope de multas más bajo en el país. Si bien es cierto, el objetivo no es sancionar, pero el riesgo y la generación de incentivos que existen en las empresas, cuando uno tiene la capacidad de sancionar de una manera mucho más contundente el incumplimiento de obligaciones, genera obviamente un incentivo a cumplir más rápidamente con las multas. Porque de lo contrario, obviamente el impacto económico que muchas veces se da al final del camino en el Poder Judicial es mínimo y por lo tanto no genera los incentivos para que las empresas mejoren la calidad de servicio en el corto plazo. Hemos pasado durante años, señor presidente, mencionando esto a distintas comisiones del Congreso que nos han citado, pero lo que recibimos como respuesta a ello más bien son críticas, en vez de fortalecer la actividad sancionadora, supervisora de los reguladores, de los CITEL en este caso. Entonces, pedimos con carácter realmente de importante que se tome en cuenta esto para efecto de un proyecto de ley que fortalezca la capacidad sancionadora de los CITEL y no más bien nos respondan con comisiones investigadoras. Por otro lado, las multas a las empresas operadoras, como se puede ver en el gráfico que aquí acompañamos, no han ido decreciendo, sino al contrario, en el tiempo han ido creciendo y consideramos que se va a mantener así. Pero nuevamente, el nivel de incumplimiento es alto porque los incentivos a incumplir tampoco en un análisis riesgo o costo-beneficio para las empresas no generan la urgencia de solucionar los problemas porque nuevamente el nivel de multas es relativamente bajo y ello se va a ver reflejado luego en muchos años de disputa incluso en el Poder Judicial con las empresas. Por lo tanto, no existen los incentivos necesarios para que las empresas cumplan a pesar de que el OCITEL ha incrementado su capacidad de sanción. ¿Qué multas son las preeminentes? Bueno, obviamente los temas de calidad, en primer lugar, y luego entrega de información y la portabilidad, entre otros temas que aquí hemos mostrado. Finalmente, vamos a hablar en lo que es la exposición de los temas que vamos a abordar, las acciones para fortalecer la función fiscalizadora. Muy rápidamente, voy a pasar muy rápido todo esto, estamos trabajando, ya hay un monitoreo de la calidad percibida por parte de los usuarios, con mediciones de Big Data, de 75 millones de mediciones que se actualizan cada 2 días a nivel nacional. Por otro lado, también a nivel de alarmas tenemos un centro monitoreo que aquí vemos en la fotografía de la derecha, en donde estamos nosotros monitoreando qué pasa a nivel de Internet móvil en todo el país, incluyendo la red Azteca también. En Internet fijo, el monitoreo de la medición remota de abonados, que implica una coordinación para instalar un aplicativo que el abonado acepte incorporar en su red local y así realizar mediciones remotamente para solucionar problemas. Y estamos apuntando en el corto plazo a un monitoreo por mediciones automatizadas, ¿no?
cosa que además venimos desarrollando y estará en muy pocos meses en total operatividad. Estos aplicativos para el monitoreo de la calidad de servicio ya están vigentes. Estamos nosotros manejando solamente el proceso de puesta en práctica de este monitoreo a través de reporte de usuarios y, por supuesto, a través de los otros elementos de análisis y seguimiento que hacemos a las empresas cuando se presentan problemas de conectividad de calidad a nivel nacional, a través de los reportes en señal OCIPTEL, a través de los reportes de las propias empresas, todo lo cual es materia de análisis y procesamiento para identificar dónde se están dando problemas de calidad. Estamos actualmente en el proceso de revisión del reglamento de calidad para ser obviamente mucho más estrictos en aquellos aspectos en los cuales se debe, por supuesto, poner en práctica la ley de velocidad mínima garantizada y todos los otros indicadores que están vinculados a la calidad. En lo que es los celulares robados, el OCIPTEL tiene un rol dentro de eso en lo que tiene que ver el sistema del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad, Rentesec, en donde hemos efectuado más de 14 millones de bloqueos a celulares cuyo email o código lógico interno ha sido alterado. Y seguimos haciendo esto y hemos pasado al bloqueo automático y semanal de estos celulares de procedencia ilícita. Actualmente tenemos un promedio en 2021 más de 3.400 robos diarios de celulares, lo cual obviamente es preocupante para los ciudadanos de nuestro país, para todos nosotros, pero aquí, por supuesto, aquí tenemos que resaltar el rol que tiene que tener también la Policía Nacional, aquellas instituciones que tienen que vincularse con la represión de estas actividades delictivas. También nosotros nos encontramos disputando con las empresas ante el INDECOPI los temas de la venta ambulatoria de chips. Las empresas se niegan y han acudido al INDECOPI a denunciarnos ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, estableciendo que estas prohibiciones que estableció el OCIPTEL, que además se dan razonablemente debido al mal uso de los datos personales, la suplantación de identidad, el uso indebido de las huellas digitales de las personas. Y bueno, estamos en discusión en este momento en INDECOPI para que se nos permita implementar con toda la severidad respectiva esta prohibición. Hemos denunciado esta renuencia de las empresas a cumplir con estas disposiciones que para la ciudadanía debería resultar evidentemente lógico que se establezcan y así no informalizar el mercado y buscar más bien que los ciudadanos tengan las seguridades del caso al momento que contratan una línea telefónica. Por otro lado, también los aplicativos web ya están en pleno desarrollo y las empresas tendrán que, en muchos casos ya lo tienen, aplicativos en los celulares de los usuarios para poder realizar trámites, migrar, pedir facturación detallada, contratar o finalizar el contrato, etcétera, etcétera. Tenemos también el aplicativo de Checa tu Caso para que los ciudadanos puedan hacer un rastreo, un seguimiento de los casos que están llevando contra las empresas. Terminando, señor presidente, con la exposición según usted me lo ha pedido, con la mayor rapidez, aun cuando me hubiera gustado explayarme un poco más, la agenda pendiente, y esto es un tema que pedimos respetuosamente se tenga muy presente por parte de la Comisión. Para mejorar la calidad del servicio, ¿qué necesitamos? Bueno, parte de esto lo estamos haciendo, un nuevo reglamento de calidad que está en proceso, sistemas y herramientas de supervisión remota que está en proceso y conectividad a los sistemas de control de las redes fija y móvil, lo cual también está en proceso. Para mejorar la calidad de atención a los usuarios, nuevamente la actualización del reglamento de calidad de atención a usuarios que va a salir en 2022, la actualización del reglamento de reclamos que se está desarrollando actualmente y debe culminar en el primer trimestre del próximo año, el sistema de gestión de casos de usuarios que también va a estar prontamente en funcionamiento y el sistema de automatización y fiscalización para efectos de cumplir las bajas, migraciones por parte de las empresas también va a entrar en vigencia en 2022. Para una buena gobernanza del regulador, la transformación digital que venimos llevando a cabo hace años y que debe culminar el año 2023, y el perfeccionamiento del sistema de análisis de impacto regulatorio, tal como ha sido sugerido por la OCDE al hacer la evaluación del desempeño de nuestra institución. Conclusión, la gestión del OCIPTEL ha generado
y sigue generando un tránsito exitoso de un monopolio privado hacia un mercado competitivo, con beneficios económicos claramente tangibles en el bolsillo de los usuarios. Seguimos fiscalizando constantemente y seguimos ejerciendo nuestra función sancionadora. Somos un organismo técnico altamente especializado y para seguir realizando nuestra función necesitamos que se garantice, se fortalezca nuestra autonomía y así promover las inversiones en el sector. Y siendo, por supuesto, la satisfacción de los usuarios nuestra prioridad, seguiremos trabajando arduamente para mejorar los niveles actuales. ¿Qué es lo que necesitamos para fortalecer a los OCIPTEL? Esta es mi última diapositiva, señor presidente. Dos cosas bien concretas que pedimos, por favor, que se atienda en nuestro caso. Aumentar el tope de las sanciones, por lo menos poniéndonos al nivel de otros reguladores, señor presidente, ¿no? Segundo lugar, crear un tribunal de apelaciones en materia de sanciones, porque actualmente, a diferencia de otros reguladores, el Consejo Directivo de OCIPTEL, que tiene una función claramente distinta, tiene que resolver la cantidad de sanciones que llegan en segunda instancia a este Consejo Directivo. Y con ello podemos descongestionar su agenda y centrarnos en lo que es una regulación más eficiente. Y, por supuesto, todo esto en el marco de garantizar plena autonomía administrativa y económica hacia nosotros. Muchísimas gracias, señor presidente. Agradecidos al señor Rafael Muente Schuar, presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, OCIPTEL. Si algún congresista desea formular alguna pregunta, alguna interrogante a nuestro invitado, por favor, este es el momento para hacerlo. Si no hay intervenciones, agradecemos al señor Muente Schuar por su importante aporte y su participación. Por favor, colega. Sí, congresista Apariona, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias para poder también hacer el reconocimiento al expositor. De la misma manera, para poder solicitar, ¿no? Bueno, nos hablaba pues del tema de su labor dentro de la fiscalización, entre otros. Hablaba del tema de las facultades sancionadoras y podría consultarle si por lo menos alguna operadora tiene una sanción que ha dado pues de su instancia. Y por otro lado también manifestar efectivamente hay que ser sincero, pues dentro del país lamentablemente es un monopolio, ¿no? El tema de las telecomunicaciones, servicios de internet, entre otros, ¿no? En ese sentido, yo podría seguir afirmando que estas 4 operadoras tienen ese control y lamentablemente pues nuestra población no tiene el servicio adecuado, ¿no? En estos instantes en la educación, sobre todo virtual o remota como le llamamos. Entonces, me centro al tema de si ha habido una sanción que han brindado pues a alguna operadora. Muchas gracias. Sí, señor presidente, si usted puede absolver... Las sanciones que nosotros... Muchas gracias, señor presidente. Las sanciones que nosotros aplicamos, obviamente, como he mencionado, se ha incrementado en el tiempo. El año pasado hemos impuesto la sanción más alta a un solo operador en la historia de los OCIPTEL, ¿no? Y esto es una sanción de aproximadamente 30 millones de soles a la empresa Telefónica del Perú por incumplimiento de compromisos de mejora tal como he expuesto. ¿Ok? Pero aún así, tendríamos muchísima más capacidad de generar incentivos a que las empresas cumplan con sus obligaciones si tuviéramos, obviamente, un nivel de sanción mucho más alto que el que tenemos nosotros. Sí, señor presidente, la pregunta que se hace todo el mundo es si ustedes han impuesto una sanción de 30 millones a la empresa Telefónica, si no me equivoco, pero la pregunta es, ¿se cumplió con pagar esa deuda? ¿Se cumplió con ejecutarse esa deuda o se ha judicializado? En este caso entendemos que la empresa Telefónica ha cumplido con pagar, pero, señor presidente, sin perjuicio de ello, hay que entender cómo funciona el tema de las sanciones. Y aquí también voy a aprovechar para explicar un tema que existe con las sanciones a nivel administrativo en nuestro país.
lo cual incluye no solamente los CITEL, sino otras entidades públicas que sancionan. De acuerdo a la Constitución, señor presidente, toda persona natural o jurídica tiene el derecho de impugnar las resoluciones administrativas ante el Poder Judicial. Eso es un derecho constitucional. Y no es un derecho constitucional que solamente está en el país. Es obvio que un control que existe del Poder Judicial ante la administración implica que un juez o un tribunal pueda en su momento rectificar o ratificar las sanciones que emite una entidad pública de la administración pública. Entonces, lo que sucede muchas veces, y esto lo he contado también, es que en ejercicio de ese derecho, en muchos casos las empresas operadoras van al Poder Judicial, a lo cual obviamente no podemos evitarlo. Lo que tendría que hacerse, si se quiere evitar esto, es modificar la ley de cobranza coactiva para que cuando la empresa sea sancionada a nivel administrativo, cuente también con la obligación de, al momento que vea al Poder Judicial, antes de ir al Poder Judicial a discutir esa sanción, cumpla con pagar. Y que eventualmente en el futuro ese Poder Judicial revierta esa sanción que se haya impuesto. Pero no esperar que el Poder Judicial, que muchas veces, ¿no?, demora años en resolver este tipo de juicios iniciados contencioso administrativo o acciones de amparo eventualmente, todo ese tiempo no se cumple con el pago respectivo. Entonces, esto no depende del regulador, eso depende de la ley. Entonces, los reguladores, como cualquiera de los ciudadanos peruanos, en general estamos obligados a cumplir con la ley. Y este es un tema que tiene que abordarse también, porque lamentablemente se piensa que no se paga porque los reguladores no cobramos. Cuando lo que está ocurriendo es justamente el cumplimiento de la ley de cobranza coactiva, que permite que cuando una empresa sancionada se vaya al Poder Judicial, se congele la posibilidad de sancionar, de ejecutar coactivamente a esa empresa. Eso no depende de las entidades públicas, no depende en este caso de los CITEL ni de ningún otro regulador. Hay que buscar la razón por la cual estas cosas ocurren, ¿no? Y en segundo lugar tengo el dato que en los 5 últimos años la empresa Telefónica del Perú es la más multada, ¿no? La empresa Telefónica del Perú ha sido multada por más de 127 millones de soles por parte de los CITEL. Sin embargo, como le digo, no necesariamente todas esas sanciones han sido canceladas porque se cuenta con este recurso de poder ir al Poder Judicial y cuando se hace eso se congela la cobranza de la deuda respectiva. Ok, presidente, muchas gracias. Si algún otro señor congresista quiere hacer uso de la palabra para alguna pregunta. Sí, presidente, por su intermedio, por favor. Sí, adelante, congresista. Gracias, presidente. Querría hacerle una consulta a don Rafael, fíjese, referente a las multas. ¿Esto vienen por conceptos de qué? Es decir, estas multas, vamos, en el tema sobre todo de las líneas telefónicas de estas 4 empresas que tenemos en el país, está el tema de la publicidad. Entonces hay un tema de, por ejemplo, eso está prohibido por ley, sin embargo, sí se da el tema de llamar y ofrecer publicidad. Eso, 1. 2, los cobros indebidos. Entonces, frente a estos 2 escenarios que se tiene, por un lado, los cobros indebidos, es decir, que no se cumplen con las fechas, y entre ellos, bueno, asumo yo que los pagos por adelantado sí pues están algo regulados. Entonces, frente a esto, teniendo este monopolio de 4, que además dentro de ellos Movistar es el que más de larga data tiene, seguido por Claro, ¿cómo interviene OCIPTEL frente a esta demanda poblacional? Porque son cientos de demandas ejecutadas hacia las operadoras, o por mal servicio o por cobro indebido. Y este cobro indebido está relacionado a la cantidad de gigabytes a la disposición, es decir, al Internet que aparentemente se compra, y digo aparentemente se compra porque en la práctica no se está dando. Señor presidente, por su intermedio. No, sí, lo escuchamos atentamente.
Gracias. Como he mencionado, y una de las diapositivas que he mostrado muestra cómo se descomponen las multas que nosotros imponemos, la mayor cantidad de multas, exactamente el 39% de las sanciones que nosotros hemos aplicado en el tiempo, me refiero al periodo 2018 a 2021, están referidas a los temas de calidad, que es nuestra principal preocupación. Y luego entrega información que nos permite monitorear bien qué está pasando en el mercado y poder monitorear qué está pasando con las empresas cuando no cumplen con sus obligaciones. Y por otro lado, el tema de portabilidad, que es un derecho que los usuarios tienen para poder cambiar de operador en 24 horas, en verdad, y poder decidir a qué operador va a darles el servicio ante la insatisfacción con este otro operador. Algunos conceptos que quisiera también aclarar. No podemos hablar de monopolio en el país. Por ejemplo, en el servicio móvil, ¿no? Existen 4 empresas. Por definición, 4 empresas no es un monopolio. Y si nosotros vamos a ver qué sucede en otros países, cuántas empresas móviles existen en otros países, vamos a ver que la situación no es distinta. Existen 4, incluso en muchos países con más usuarios que el Perú, existen menos empresas operativas, porque en verdad, considerando que el Perú tiene 33 millones de habitantes aproximadamente, no es tan fácil desarrollar una operación rentable cuando existe un mercado relativamente pequeño para otros operadores. Y en Internet fijo han aparecido y siguen apareciendo nuevas alternativas de Internet fijo. Puedo, por favor, pedirle a la congresista que entre a la página web checatuplan.pe, donde aparecen todos los operadores, todos los planes, todas las tarifas que existen en nuestro país, y así podemos realmente constatar cuántos operadores están dando el servicio en los distintos servicios públicos de telecomunicaciones en nuestro territorio. Muy bien, muchas gracias. Señor presidente. Sí, congresista Soto Palacios. Presidente, buenas tardes. A través de su mesa directiva, por favor, yo quisiera hacerle al señor Rafael Muente. Buenas tardes. Bueno, como representante de Huancavelica, señor Rafael, por favor. Allá en Huancavelica tenemos gran problema con el tema del Internet y con el tema del problema de conectividad. Gran parte de los centros poblados en las zonas rurales no tenemos la cobertura no llega Movistar, no llega Vitel, no llega Claro y Intel. Entonces, en esta pandemia ha sido un gran problema para los 119.000 estudiantes de la región de Huancavelica. En verdad, solamente de los 119.000 estudiantes solo recibieron también tablet 19.000 estudiantes. Pero lamentablemente, como por el problema de conexión, no hay líneas de telecomunicación allá en Huancavelica. Y estaba hace poquito en el centro poblado Patojocha, en el distrito de Acoria, no llega línea de comunicación. En el centro poblado de Chainabamba, en Angarais, tampoco. En el centro poblado de Rurugmarca, en la provincia de Acobamba, tampoco. Hay un sinnúmero de centros poblados, señor Rafael, que no tiene. Entonces, por su intermedio, a mí me gustaría, pues, hay que fiscalizar a las empresas operadoras, que también, si bien es cierto, ahorita estamos en el siglo XXI, o sea, la comunicación es muy importante, pero no puede ser a Huancavelica ajeno el tema de la conexión de Internet, de telecomunicaciones. Entonces, por favor, nos gustaría, pues, usted, en todo caso, que nos puedes informar, ¿no?, de todos los las operadoras que están brindando en Huancavelica, y que también hablando de la provincia de Huaytará, tenemos en el distrito de Laranmarca, en Querco, Ocoyo, toda esa parte no hay conexión, entonces Huancavelica no existe, o sea, no estamos conectados. Por favor, a través de su presidencia, me gustaría, pues, que nos hagas llegar un detallado y exigir también a las empresas operadoras si hay que fiscalizar. Muchas gracias, señor presidente. Sí, antes de que el señor Muente pueda responder al congresista Soto Palacios, no sé si algún otro congresista quiere formular una pregunta para que puedan responder en conjunto las interrogantes que tengan los miembros de la comisión. Sí, presidente, es una réplica y a la vez una petición. Congresista Por Herrera, su adelante. intermedio. Sí, presidente.
Mire, si bien es cierto, tenemos 4 operadoras en el país y tal, sin embargo, la negociación que hace el gobierno, hace el Ejecutivo y a la vez el Legislativo de pronto respalda, es el bienestar que éste brinda a la población. En ese tenor es la comunicación a nivel nacional que debe de brindar las empresas a quienes se le da el privilegio de operar en el país. En ese aspecto es necesario, presidente, que podamos, que se pueda armar esta mesa de trabajo con el ministro también en aras de ¿qué? De que podamos priorizar la comunicación, el internet para los estudiantes que van a regresar a clase, pero que por ahora todavía siguen de forma virtual. Esto a la vez vincula de forma directa en el ejercicio de funciones del gobierno en aras de que se pueda trabajar de forma conjunta. Hay muchísimas cosas que mejorar seguramente en temas de servicio y tal, son solo 4 empresas, nos ocurre esto a nivel de bancos quizá, tal vez nos falta mayor competitividad, lo que fuere, pero con lo que tenemos ahora es necesario que se pueda armar esta mesa de trabajo para poder garantizar lo que la Constitución nos dice, la educación para el futuro de nuestro país, que son nuestros niños. Muchas gracias, presidente. Gracias. ¿Algún otro señor congresista o congresista que quiera hacer uso de la palabra? ¿Alguna interrogante para que el señor presidente de OCIPTEL pueda absolver las preguntas que se han formulado? Si no hay nada, si no hay nadie más, vamos a dar por terminada esta intervención de los señores congresistas e invitamos al señor Rafael Muente para que pueda absolver la pregunta. Señor presidente, ¿me permite? Señor presidente, ¿me permite? Sí, por favor, adelante. Y quisiera preguntarle al presidente de OCIPTEL qué acciones ha tomado su despacho para resolver la falta de conectividad en las zonas rurales. ¿Qué acciones está tomando a la fecha? Porque vemos que cada día, lejos de mejorar, está empeorando. Y no hay esa conectividad que debe existir, ¿no? Y OCIPTEL, como un órgano regulador, debe estar preocupado por resolver esa atención en diferentes regiones del país. He estado en Loreto, he estado en Cajamarca mismo. No hay conectividad. Y he estado en Arequipa y en otras regiones más del país, en Piura y otras, es una problemática de todo el país, y en Lima metropolitana, en los distritos. Estando acá en Lima, no hay conectividad. Entonces, ¿cuáles son las acciones que viene tomando OCIPTEL al respecto sobre este problema que afecta a muchos ciudadanos en una época de tecnología, en la cual es ahora ya la herramienta número 1, y más aún en esta emergencia sanitaria donde nuestros estudiantes requieren con mayor urgencia? Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Vamos a dar por concluido este rol de preguntas para que el presidente de OCIPTEL pueda absolverlas. Señor Rafael Muente, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a aprovechar para juntar temas que son comunes a las preguntas que se han tocado, no para no demorarme más en contestar cada una, pero las preguntas tienen un tema en común, que es la conectividad, ¿no? Y que es tan importante. Pero tenemos que entender una de las diapositivas iniciales de mi presentación, cuál es el rol de los OCIPTEL y el sector privado, y cuál es el rol del Estado, dígase Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En primer lugar, hay que entender que el OCIPTEL no puede obligar a una empresa a dar servicio en una localidad determinada. Esto es iniciativa privada, a menos que en su contrato de concesión que suscribe con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones se le obligue a dar cobertura a una cierta área. Desde la otra perspectiva, el OCIPTEL no puede establecer o disponer que exista servicio en un área determinada del país, porque la inversión privada obviamente va a estar donde tenga rentabilidad. Donde no hay rentabilidad, no se le puede obligar a una empresa a instalar infraestructura y a dar un servicio, considerando además otro aspecto que también he mencionado. En verdad, existen cantidades, más de 100.000 centros poblados en nuestro país. Y los centros poblados se siguen multiplicando.
y se siguen atomizando con muy pocos ciudadanos en cada centro poblado. ¿Cómo se hace para seguir dando cobertura a cada vez más centros poblados, más aislados y con menos personas? Obviamente, si un centro poblado tiene 200 o 300 personas, ¿cómo se va a hacer rentable una operación para construir infraestructura hasta ahí y llegar a esas 200 o 300 personas de un centro poblado que, como les menciono, se siguen reproduciendo en nuestro país? Y nuevamente, para que exista inversión privada, que ha sido el motor del desarrollo de las telecomunicaciones en estos 20 y tantos, 30 años aproximadamente en nuestro país, se requiere que existan incentivos para ello, ¿no? Y estos incentivos se pueden dar o por la propia iniciativa privada o por mecanismos que tiene a su cargo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Cuáles son estos mecanismos? Primero, programas del FITEL o PRONATEL que permiten desarrollar proyectos subsidiados con este Fondo de Inversión en Telecomunicaciones para que las empresas puedan invertir con un subsidio del Estado, tal como se hace con otras APPs como carreteras, etcétera, etcétera. Esa es una posibilidad, pero no corre a cargo de los CITEL llevar a cabo este tipo de mecanismos, sino al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En segundo lugar, la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y los proyectos regionales, que es un proyecto diseñado, manejado, administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que el Internet de banda ancha llegue a cada rincón del país, a cada distrito del país. Esto corre a cargo de las competencias exclusivas y excluyentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el OCITEL no puede involucrarse por no ser competente en desarrollar esos proyectos ni manejarlos, porque ni siquiera es información que tenemos a nuestro alcance. Entonces, el problema de la conectividad en nuestro país existe, sin duda alguna, lo reconocemos, pero hay que entender dónde poner el énfasis y dónde situar las responsabilidades. Cuando una empresa declara dar servicio a una localidad, ahí sí ejercemos fiscalización y sanción, y por eso existen los compromisos de mejora y las sanciones ante el incumplimiento de esos compromisos de mejora a las cuales he hecho mención en mi exposición. Pero no pensemos, señor presidente, que el sector privado tiene la responsabilidad única y exclusiva en desarrollar conectividad en nuestro país, porque eso no puede ser. El sector privado actúa en base a incentivos económicos. Y eso es lo que hay que entender. No solamente el sector privado, no solamente los CITEL es el encargado de desarrollar conectividad en el país. Existe necesariamente un rol del Estado que es ejercido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en ese sentido. Creo que con esto he dado respuesta a las preguntas que se me han hecho en ese sentido, señor presidente. Señor presidente, ¿me permite precisar? Señor presidente, ¿me permite precisar? Soy Edgar Tello, congresista Edgar Tello. Sí, congresista Tello. Seamos concretos. Justamente por ello, justamente, señor presidente, y a través suyo al señor representante de OCITEL, que parece que fuese defensor de la empresa privada, ¿no? No de los usuarios. Y aquí justamente la precisión, ¿no? ¿Qué acciones de fiscalización ha tomado OCITEL para justamente ver qué acciones de fiscalización ha tomado para las empresas que sí tienen compromisos, hayan realizado el trabajo de la conectividad? Sabemos que OCITEL no es el que va a garantizar la conectividad, sino qué acciones ha tomado la OCITEL para hacer cumplir los compromisos de las empresas privadas en las zonas rurales, que hasta la fecha no hay, ¿no? Si no, estaríamos hablando de una institución que es un elefante blanco, en otras palabras. Gracias, señor presidente. Señor presidente, por su intermedio, no es primera vez, señor presidente, que se nos acusa de defender a las empresas, generando una especie de contraposición entre intereses entre empresas y usuarios, cuando en verdad no se trata de contraposición de intereses, sino de un mutuo beneficio entre empresas y usuarios. En la medida que hay inversión, señor presidente, existen usuarios servidos. Y en la medida que hay usuarios servidos, pagan su tarifa a las empresas y las empresas ganan. Aquí no se trata de decir que hay que beneficiar a uno para perjudicar al otro. Y justamente con esos argumentos, señor presidente, es que se nos ha acusado cuando se aprobó la ley de velocidad mínima garantizada.
Cuando nos opusimos a establecer ese 70% que finalmente se aprobó, lo que hemos obtenido como resultado es que las empresas se retiran del mercado por no poder cumplir con lo que esa ley establecía en cada lugar. Entonces, ¿quién termina defendiendo mejor a los usuarios, señor presidente? ¿Nosotros que decimos no es la manera de actuar técnicamente, o aquellos que, utilizando argumentos, nuevamente, básicamente políticos, no entienden la racionalidad de cómo funciona el sistema? El sistema que ha hecho que el Perú crezca a nivel de telecomunicaciones ha sido un sistema de incentivos y de un mutuo beneficio, como hemos demostrado, más de 16.000 millones de soles de ahorro en los bolsillos de los usuarios del país. ¿Cómo se va a decir, señor presidente, en ese sentido, que nosotros buscamos beneficiar a las empresas cuando la competencia está generando esos ahorros en el bolsillo de cada uno de los peruanos? En ese sentido, señor presidente, hay que entender, y nuevamente hay que no romper con un sistema que nos ha traído beneficios y que más bien debería fomentarse, debería generarse mayores niveles de incentivos para la inversión privada, para que, por otro lado, el Estado cumpla su rol. Mayormente, señor presidente, quien está fallando no es la empresa privada, sino es el propio Estado el que está fallando en dar conectividad a los peruanos. Mal se haría, señor presidente, en estar generando más bien preocupaciones e incentivos que hagan que la empresa se retire, porque ahí el Estado no va a tener capacidad de reaccionar y dar la conectividad que los peruanos necesitan en el corto plazo. Muy bien, agradecemos la participación del señor Rafael Muente Schwarf, presidente de OCIPTEL. Puede desconectarse de la plataforma en el momento que lo estime conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. A continuación. Señor presidente. Sí, a continuación. Señor presidente. Sí. El representante de OCIPTEL no ha precisado qué acciones de fiscalización está haciendo con las empresas privadas que sí tienen compromisos en las zonas rurales. Y lo único que está haciendo es responsabilizar al Estado cuando hay concesiones con compromisos que tienen las empresas privadas, ¿no? Que quede claro, y la próxima reunión se le cite y que precise cuáles son las acciones de fiscalización con las empresas privadas que sí tienen compromisos para realizar y garantizar la conectividad en las zonas rurales. Gracias, señor presidente. Correcto, estamos tomando debida nota de su petición, congresista. Sí, agradecemos. Sí, solamente muy brevemente para contestar. Hemos expuesto las acciones de fiscalización que nosotros ejercemos en nuestro país. Si el congresista requiere mayor información, con todo gusto lo haremos por escrito a la comisión, según usted disponga, señor presidente. Quedamos muy agradecidos por esa deferencia suya, señor presidente de OCIPTEL. Esperemos que nos haga llegar lo más pronto posible el requerimiento del congresista Tello. Agradecidos por su participación. Muchas gracias. A continuación tendremos la sustentación de la congresista Norma Yarrow Lumbreras para que sustente el proyecto de ley 409/2021-CR que propone ampliar la vigencia de la ley 3228, ley que modifica la ley 29022, ley para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones. Tiene el uso de la palabra la congresista Norma Yarrow Lumbreras. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores congresistas. Gracias por el tiempo. Quiero presentarles el proyecto de ley número 409/2021, proyecto de ley que amplía la vigencia de la ley 30228. ¿Me escucha? ¿Está saliendo el PPT? Sí, sí. Ya, gracias. Ley que modifica la ley 29022, ley para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones. Norma, Norma, perdona. Sí se te escucha, pero el PPT no es decir, estás en tu escritorio y está saliendo solo el tema del escritorio, no se está visualizando el PPT. Pues mira, a ver un ratito. Gracias. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Ahora sí. Muchas gracias. ¿Qué propone?
ampliar por un plazo de 10 años la vigencia del régimen especial establecido en la Ley 29022, ley para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones, a fin de instalar y expandir los servicios públicos de telecomunicaciones. Brindar especial servicio en las áreas rurales y de preferente interés social, así como en las zonas de frontera. Continuar con el procedimiento de aprobación automática de las solicitudes de autorización de instalación de infraestructura de telecomunicaciones sujeta a la fiscalización posterior. Reafirmar que las únicas normas que rigen para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones son la Ley 29022 y sus normas complementarias. Establecer un régimen de adecuación a la normatividad vigente respecto de la infraestructura para telecomunicaciones instaladas. Importancia de la Ley 29022, Ley para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones. Según cifras del OPSITEL, la Ley número 29022 redujo las barreras burocráticas existentes para el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones. El sector de telecomunicaciones en el Perú representa el 4.6% del PBI de la economía. De acuerdo a la ACIET, el sector genera más de 12.000 empleos directos y 100.000 empleos indirectos en el Perú. La demanda de los servicios de Internet móvil se ha incrementado exponencialmente en los últimos 6 años. Entre el primer trimestre del 2014 y el cuarto trimestre del 2020. El tráfico total de Internet móvil se multiplicó en 169 veces, lo que equivale que cada línea móvil haya elevado su consumo en 72 veces su promedio. El Internet es un medio empleado en muchos emprendimientos. En el estudio de Datum se encuentra que el 42% de emprendedores emplea Internet para realizar sus ventas. A ello se suma la teleeducación, el teletrabajo y las crecientes operaciones bancarias digitales, que contribuirán a seguir impulsando la demanda de los servicios de telecomunicaciones. Sustento. El OPSITEL estima que deberíamos contar con 60.771 estaciones base celulares al 2025. Es decir, la brecha a cubrir entre el 2020 y el 2025 es de 36.695 EBC adicionales a las existentes al 2019, lo que significa un incremento de 152% al 2025. El peso de la creciente demanda por el mayor número de usuarios y por el incremento del consumo de cada uno sobrecarga la capacidad instalada, resultando insuficiente, por lo que se requiere incrementar la infraestructura en telecomunicaciones. El crecimiento de la digitalización impulsa con mayor fuerza la demanda de los servicios de telecomunicaciones. En ese sentido, se requiere ampliar el despliegue de la infraestructura para atender el crecimiento del consumo. Asimismo, es importante continuar con la simplificación de trámites administrativos que constituyen barreras burocráticas que dificultan el avance del sector. En realidad, lo que está buscando este proyecto de ley es ampliar la posibilidad de tener mayor conectividad y sobre todo dar facilidades para la instalación de antenas, que es uno de los temas que en este momento dificulta que podamos tener conectividad en muchos lugares. Justo estaba escuchando también la exposición del señor Doxitel y efectivamente hay algunos casos, hay algunos temas que creo que no los ha dejado claros, sería bueno que también los exponga en una siguiente presentación, pero hemos visto claramente, y como lo dijo también el congresista Soto,
Acá mismo, en Lima, hay lugares donde no existe una buena conectividad y existen muchísimas barreras burocráticas para poder permitir, por ejemplo, la instalación de antenas. Es un tema donde vemos un rechazo también por parte de la población y yo creo que esto también se debe ir acompañado de un sistema educativo donde se pueda apoyar para que este sistema pueda instalarse por medio de las diferentes empresas. Si alguien tuviera alguna pregunta. Sí, si algún señor congresista desea hacer uso de la palabra con relación a al proyecto de ley sustentado por la congresista Norma Yarro Lumbreras. Presidente, buenas noches. Wilson Soto, el congresista Soto. Sí, congresista Wilson Soto, adelante. Presidente, yo saludo esta iniciativa, es un proyecto de ley muy importante, ya que es un problema común el tema de la conectividad. Yo creo que es necesario apoyar, es un proyecto muy importante que puede solucionar gran problema en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Soto. ¿Algún otro señor congresista que desee hacer el uso de la palabra? Muy bien. En todo caso, agradecemos la participación y la exposición de la congresista Norma Yarro Lumbreras. Nos ha quedado claro el panorama respecto a su proyecto de ley para poder ir preparando el dictamen correspondiente. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la atención también a todos los congresistas. Buenas noches. Muy bien, continuando con esta sesión virtual, invitamos a la congresista Adriana Tudela Gutiérrez para sustentar el proyecto de ley 322/2021-CR que facilita el acceso al Internet por banda ancha para todos los peruanos. Tiene el uso de la palabra la congresista Tudela. Muy buenas tardes, presidente. Agradezco muchísimo la invitación. El día de hoy voy a sustentar el proyecto de ley número 322/2021, proyecto de ley que facilita el acceso al Internet por banda ancha para todos los peruanos. Y dado que ya hemos estado hablando un poco sobre lo importante que es generar los incentivos correctos para que las empresas privadas puedan cada vez ofrecer mejores servicios, creo que esta propuesta es bastante pertinente luego del debate que se ha tenido con el director de OCIPTEL. Este proyecto de ley tiene el principal objetivo de facilitar el procedimiento de solicitud de autorización para instalar infraestructura necesaria para el despliegue de la banda ancha. El objeto es fortalecer el despliegue de la infraestructura y de la red de banda ancha en el Perú, especialmente en las zonas rurales, las cuales continúan con dificultades para acceder a esta y otras tecnologías de las telecomunicaciones. Por lo tanto, lo que se busca es simplificar el procedimiento para obtener la autorización para la instalación de esta infraestructura. Lo primero y lo más importante que busca esta propuesta es que la autorización se otorgue de manera automática y no mediante el silencio positivo de 15 días hábiles, cuando el solicitante de la autorización presente todos los requisitos establecidos en la normativa de la materia. Los informes que ha ido emitiendo el INDECOPI evidencian el gran ahorro económico que se genera cuando el silencio positivo es modificado y reemplazado por la aprobación automática. Es importante señalar que luego de aprobar la solicitud, las municipalidades igual mantienen las competencias para poder supervisar y fiscalizar la instalación de esta infraestructura, pudiendo sancionar, paralizar la obra o incluso declarar la nulidad del permiso cuando sea pertinente y cuando se cuente con la debida motivación. En ese sentido, este proyecto traslada a una ley especial diversas disposiciones en materia de simplificación administrativa, tales como los documentos prohibidos de solicitar, en tanto que en la fecha existen una gran cantidad de gobiernos locales que exigen de manera ilegal documentos para la instalación de infraestructura necesaria para el despliegue de la banda ancha, como copias del DNI, copias de recibos de pagos y otro tipo de información con la cual la autoridad ya cuenta. Es importante tener presente que si bien las municipalidades tienen la competencia exclusiva para autorizar, supervisar y fiscalizar la instalación de infraestructura necesaria para el despliegue de la banda ancha,
Estas competencias se realizan al amparo de los requisitos y condiciones señalados en la ley y su reglamento, lo cual significa que no pueden exigir otro tipo de requisitos o condiciones que no estén contempladas en su ley o en su reglamento, porque estas serían consideradas barreras burocráticas. La gratuidad del uso de áreas de dominio público y mantenimiento de la infraestructura sin necesidad de autorización ya es algo contemplado para las demás infraestructuras de telecomunicaciones. Y este proyecto lo único que hace es trasladar esta potestad a la normativa de banda ancha específicamente para que también goce de estos beneficios. Finalmente, una de las disposiciones finales de este proyecto de ley señala que es deber del INDECOPI, en pleno uso de sus competencias, supervisar el cumplimiento de esta ley. En específico, se les exhorta a verificar cómo las tasas para solicitar la autorización deberían variar, en tanto se estaría eximiendo a las municipalidades de realizar la verificación para autorizar la instalación de infraestructura de banda ancha. Es importante recordar que las tasas administrativas únicamente pueden costar lo que cuesta a la administración la realización de un determinado trámite o procedimiento. Me gustaría también señalar que hemos recibido diversas opiniones ciudadanas respecto a este proyecto, todas las cuales son favorables, y hemos consultado también con gremios como AFIN y COMEX, que también nos han dado su opinión favorable a esta propuesta. Y también una de las opiniones ciudadanas ha sido correspondiente al señor Carlos Germán Guerrero Argote, que es director adjunto del Instituto para la Sociedad de la Información y la Cuarta Revolución Industrial, quien, a nombre de su asociación, ha señalado que concuerda con el objetivo de la iniciativa y que considera correcto tanto en forma como en fondo los argumentos que hemos expresado en nuestra exposición de motivos. Quedo abierta a las consultas y preguntas que tengan los congresistas presentes. Gracias. Sí, congresista Tudela, agradecidos por su intervención. Vamos a invitar a los señores congresistas que quieran formular alguna interrogante con relación al proyecto de ley que se ha sustentado en este momento. Si no hay preguntas, agradecemos la presencia de la señora congresista Tudela Gutiérrez por la sustentación de su proyecto de ley. Estaremos preparando el correspondiente dictamen tan pronto no sea posible. Como siguiente punto, tendremos la invitación al señor congresista Alfredo Padilla Sinchi para que sustente los proyectos de ley de su autoría 406/2021 CR, por el que se declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución de la carretera Iscuchaca-Mayoco de la región Huancavelica, y el proyecto de ley 407/2021-CR, por el que se declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución de la doble vía y el asfaltado de la carretera Pampano, Ticrapo, Mollepampa, Ticrapo, Castrovirreina, que une los departamentos de Huancavelica con Ica. Tiene el uso de la palabra el congresista Pariona para que sustente sus proyectos de ley. Muchas gracias, señor presidente. A los colegas en la sala, con los saludos que corresponden, para poder efectivamente hacer de conocimiento a cada uno de los participantes esta iniciativa que presento a favor de la población huancavelicana. Bien, estamos proponiendo el proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución de la carretera Iscuchaca-Mayo de la región Huancavelica. Es el proyecto de ley 406. Bueno, aquí lo que buscamos es donde manifestamos pues la forma legal, iniciando por el artículo 1, manifestando lo siguiente: la presente ley tiene por objeto la declaración de interés en necesidad pública, la ejecución de las obras de doble vía y el asfaltado de la carretera, en este caso, a ver, por favor. Entonces declara, por tanto,
Este proyecto estamos haciendo ver con el objeto, pues, de que tiene por objeto la declaración de necesidad pública de interés nacional, la ejecución de las obras de carretera Iscuchaca-Mayo de la región Huancavelica. Bueno, el artículo 2 consistiría, pues, declaratoria de necesidad pública y preferente interés nacional. Declárese de necesidad pública y de preferente interés nacional la ejecución de obras públicas para la carretera Iscuchaca-Mayo de la carretera Mayo en la región de Huancavelica. Bueno, tenemos la fundamentación respectiva. Primero, la carretera, rehabilitación y mantenimiento de 116 kilómetros de vías. Dos regiones, parte del tramo 4 de la carretera longitudinal de la Sierra y será, pues, que tiene paso obligatorio para unir a las ciudades de Huancayo, es decir, la región Junín, Abancaya, Apurímac, más un ramal que conectará, pues, con la ciudad de Huamanga, capital de la región Ayacucho, y la ciudad de Pisco Ica. Los plazos, actualmente se encuentra, pues, dentro del plazo para la elaboración del expediente técnico definitivo, siendo que se tiene hasta el año 23, es decir, específicamente, pues, hasta febrero, ¿no?, de ese año para su operación respectiva. Los beneficiarios estarían, pues, alcanzando 130.000 personas de los distritos, en este caso, en particular de Huancavelica, Acoria, Colcabamba, Pampas, Anco y Acobamba. Bueno, ¿qué buscamos con esta obra, no? Un impacto que va a generar, pues, la norma sobre la legislación nacional. Viene a ser, el presente proyecto de ley es declarativo, por tanto no genera obligación presupuestaria de iniciativa de gasto, no contraviene ninguna norma vigente del ordenamiento, busca generar una declaración política y legal de apoyo al proyecto de inversión y ha expuesto en favor de la necesidad de la población beneficiaria. Bueno, los análisis de costo-beneficio, la norma no genera aumento del gasto público, la declaración generará una demostración, pues, efectiva del apoyo y necesidad de que se concretice el proyecto de inversión pública, en este caso de estudio. Así también permitirá mejorar la interconectividad y mejorar la situación de transporte de las poblaciones en Huancavelica y finalmente beneficiará, pues, a 130.000 ciudadanos en los distritos que hemos mencionado que estará, pues, bajo su influencia del proyecto. Por otro lado, tenemos también, pues, que este proyecto está enmarcado dentro de las políticas de acuerdo nacional, específicamente en la política de Estado número 8, donde manifiesta descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú. Así también la política de Estado número 21, desarrollo de infraestructura y vivienda. Entonces, de esta forma, estaremos poniendo, pues, al tanto y estaremos dando la importancia necesaria a que esta iniciativa tenga la importancia necesaria para que la población y sobre todo de la instancia donde nos encontramos para poder promover y propiciar, pues, la declaratoria de interés nacional de este proyecto. Señor presidente, si me permite, dado que es similar, en este caso es de otro tramo, también me permito desarrollar seguramente para poder luego tener alguna sugerencia o participación de la audiencia. Sí, señor congresista Pariona, puede usted continuar. Muchas gracias, señor presidente. Igualmente hacemos presente esta iniciativa, el proyecto de ley número 406/2021. Proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución de la ejecución de la doble vía y el asfaltado de la carretera Pámpano, Ticrapo, Moyepampa, Ticrapo, Castrovirreina, que une los departamentos de Huancavelica y la región Ica. Bueno, aquí tenemos en el tema legal, ¿no? Manifestando el objetivo de la ley, la presente ley tiene por objeto la declaratoria de interés y necesidad pública, la ejecución de las obras de doble vía y el asfaltado de la carretera Pámpano, Ticrapo, Moyepampa, Ticrapo, Castrovirreina. Artículo 2, declaratoria de necesidad pública y preferente de interés nacional. Declárese de necesidad pública y de preferente interés nacional la ejecución de obras públicas para la doble vía
y el asfaltado de la carretera Pámpano-Ticrapo, Mollepampa, Ticrapo, Castrovirreyna, de las regiones pues, de Huancavelica y Ica. Bueno, algunas sustentaciones que podemos dar a la iniciativa. En cuanto a la distancia, son 105 kilómetros de construcción, rehabilitación y mantenimiento de las vías de carretera. Los beneficiarios, se prevé pues, un beneficio directo a más de 100.000 ciudadanos. La conectividad, que estará fortaleciendo la interconectividad entre las regiones de Huancavelica e Ica. La sostenibilidad, necesidad de que se ofrezca una solución técnicamente viable y sustentable pues, en el tiempo. Bien, lo declarativo, el proyecto de carácter declarativo, lo que busca es la emisión de un acto político y legal que ayude a la ejecución del proyecto de inversión pública expuesto. El impacto de la norma sobre la legislación nacional. La presente norma no genera pues un aumento en el desembolso gasto público. Se encuentra enmarcada en una declaratoria de interés a efectos de que el Poder Ejecutivo evalúe la priorización, ¿no? En este caso, los recursos para la ejecución del proyecto de inversión expuesto. Bueno, la relación de la iniciativa legislativa con las políticas de Estado de acuerdo nacional, igualmente vamos a hacer referencia a la política de Estado número 8, ¿no? Descentralización política, económica, administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenible del Perú. Asimismo, tiene la política número 21, referente al desarrollo de infraestructura y vivienda. Entonces, estas dos iniciativas, reiteramos, dado pues que Huancavelica, lamentablemente una región de repente considerada pues aún todavía por cierta parte de la población como la más, si se quiere decir, atrasada, en vía de desarrollo, entre otros, pero sin embargo, teniendo pues inmensos recursos que posee, el Estado no está retribuyendo, ¿no? Si queremos hablar solamente de los aportes que da estas tres centrales que generan la electricidad, que da pues un aporte importante al PBI de la nación y de ello pues no retorna adecuadamente a esta región. Y tenemos pues las vías, de repente la más descuidada, ¿no? En su mantenimiento, en su construcción y sobre todo el asfaltado que debe tener pues aquí en la región Huancavelica. Por estas razones considero necesario pues de dar el trámite respectivo de declaratoria de interés nacional a favor de esta población de Huancavelica. Entonces, colegas, esas son dos iniciativas, dos tramos importantes, repito que estamos sustentando pues que va a dar la conectividad tanto a Ayacucho como también a Ica, principalmente desde la región de Huancavelica. Hasta aquí las expresiones que podría manifestar. Agradecemos la participación del congresista Pariona e invitamos a los señores congresistas que quieran hacer las preguntas correspondientes con relación a la sustentación de estos dos proyectos de ley. Señor presidente, el congresista Wilson Soto. Sí, congresista Wilson Soto, tiene luz en la palabra. Señor presidente, yo igual también como representante de la región de Huancavelica saludo la iniciativa del congresista Alfredo Pariona. Estos dos proyectos de ley, el proyecto de ley 406, que es la carretera de Iscuchaca-Mayo de la región de Huancavelica, y el proyecto de ley 407, la carretera Pámpano y Ticrapo, es sumamente importante porque Huancavelica, señor presidente, nosotros el 88.30% de nuestras vías de comunicación no tienen asfalto. Por eso es muy importante, me sumo a este proyecto de ley, estoy seguro vamos a tener el apoyo de aquí de su comisión, porque si bien es cierto, Huancavelica pues es una región que en nuestras vías de comunicación está olvidado, todos son trochas y esta carretera, ¿no? de Mayo es muy importante porque también hay los hermanos de la región de Junín se trasladan por ahí y para Ayacucho. Entonces, hace poco esta vía estaba no estaba operativo porque había un huaico que ha tapado todo. Entonces, es más, los pobladores del distrito de Anco han hecho el trabajo y hasta el momento también ahí hemos cursado un oficio a Provías y tampoco nunca no nos respondió.
Entonces es importante, señor presidente, esta iniciativa legislativa y también, aprovechando también, quiero saludar también la iniciativa de la congresista Adriana Todela, el proyecto de ley 322, que facilita el acceso al Internet de banda ancha, porque el Estado peruano ya invirtió bastante dinero en el tema de banda ancha, pero sin embargo, hay pueblos pues, que no hay Internet. Entonces, en esta pandemia, señor presidente, nos ha encontrado nuestro precaria, cómo estamos en tema de conectividad. Entonces, yo también me sumo a este proyecto de ley y muchas gracias por otorgarme la palabra. Buenas noches. Bueno, agradecemos la participación del congresista Wilson Soto. Si hay algún otro señor congresista que quiera intervenir. Muy bien, agradecemos entonces la participación del señor congresista Alfredo Pariona Sinche por la sustentación de sus proyectos de ley. Estaremos a la espera de las opiniones de los sectores y estaremos preparando el dictamen correspondiente, ya que sus sustentaciones nos han ayudado a aclarar varios aspectos de las correspondientes iniciativas. Finalmente, señores congresistas, se va a poner a consideración de los miembros de esta comisión la solicitud del congresista Acuña Peralta para solicitar a la presidencia que pase a esta comisión el proyecto de ley 109/2021-CR, ley que promueve la descontaminación del cableado aéreo en las zonas urbanas. Quiero precisarles, señores miembros, de que la petición del congresista Acuña Peralta es que esta comisión emita opinión respecto de esta propuesta, de este proyecto de ley que promueve la descontaminación del cableado aéreo en zonas urbanas, para lo cual pido al secretario técnico que pase la lista correspondiente a fin de que puedan expresar su voto. Sí, señor presidente. Vamos a solicitar a todos los congresistas que emitan su voto en el proyecto 109 que ha solicitado el congresista Acuña Peralta para que venga a esta comisión para que sea decretado el proyecto que promueve la descontaminación del cableado aéreo en las zonas urbanas de su autoría. Vamos a iniciar la votación. Señor congresista Soto Reyes. A favor. Soto Reyes, a favor. Helera García con licencia. Aragón Carreño con licencia. Amurú Dulanto. A favor. Y quisiera, por Amurú favor, Dulanto, que de esto, que se puedo hacer algún pedido. a favor. Herrera Medina. A favor. Herrera Medina, a favor. Jiménez Heredia. A favor. Jiménez Heredia, a favor. Medina Minaya. A favor. Medina Minaya, a favor. Montalvo Cubas. A favor. Montalvo Cubas, a favor. Obando Morgan. Obando Morgan a favor. Obando Morgan, a favor. Olivos Martínez con licencia. Paredes Castro. Paredes Castro, a favor. Paredes Castro, a favor. Pariona Sinche. A favor. Pariona Sinche, a favor. Quispe Mamani. Soto Palacios. Soto Palacios, a favor. Soto Palacios, a favor. Tello Montes. Trigoso Reategui. Está ocupado en su WhatsApp. Terminado la votación, han votado, señor presidente, a favor. Un momentito. Tello Montes, a favor. Tello Montes, a favor. 11 señores congresistas, señor presidente, han votado a favor, 0 abstenciones, 0 en contra. Con eso ha sido aprobado que venga a esta comisión. Hay que solicitarlo
que se decrete a esta comisión, señor presidente. Señor secretario técnico, imprime el trámite correspondiente para que ese proyecto de ley pase a esta comisión. No habiendo más puntos que tratar en la presente sesión, solicito la dispensa. Presidente, un favor. Presidente, por su intermedio. Por favor. Solo para reiterar referente al oficio 075 cursado a su despacho para la invitación de la presidenta de la ATU, por favor. Muchas gracias, presidente. Gracias, está en pleno trámite. Sí, no habiendo más Presidente, por favor, le habla la congresista Rosela Muruz y quisiera hacer uso de la palabra. Un minuto. Sí, congresista, hemos recibido su oficio, estamos evaluando y vamos a imprimir el trámite correspondiente con relación al paro del 8 de noviembre. ¿Lo tenemos claro, congresista? Sí, es por ello que he enviado una solicitud para que asista, ¿no? El ministro de Transportes, como también de Energía y Minas, porque ya han comunicado el gremio de transportistas de transporte pesado que va a haber un paro el 5 de noviembre, y creo que es de suma urgencia que podamos contar con dicha presencia para hacer una sesión extraordinaria conjunta de ambas comisiones. Sí, estamos de acuerdo, estamos imprimiendo el trámite a su petición, congresista. Ahora tenemos que contar con la aceptación de los citados ministros para que puedan concurrir a la reunión. En tal sentido, una vez que tengamos una respuesta, vamos a hacer de su conocimiento. Ok, muchas gracias, presidente. Ok, congresista. No habiendo más puntos que tratar en la presente sesión, solicito la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Los que estén a favor de la dispensa, sírvanse a expresarlo. El secretario técnico llamará a los congresistas para que expresen su voto. Señor secretario, pase la lista para comprobar la votación. Sí, señor presidente. Vamos a pasar lista para comprobar la votación de la dispensa del trámite de sanción del acta. Soto Reyes. A favor. Soto Reyes, a favor. Amurú Dulanto. A favor. Amurú Dulanto, a favor. Herrera Medina. A favor. Herrera Medina, a favor. Jiménez Heredia. A favor. Jiménez Heredia, a favor. Medina Minaya. A favor. Medina Minaya, a favor. Montalvo Cubas. A favor. Montalvo Cubas, a favor. Obando Morgan. A favor. Obando Morgan, a favor. Paredes Castro. Paredes Castro, a favor. Paredes Castro, a favor. Pariona Sinche. A favor. Pariona Sinche, a favor. Quispe Mamani. Soto Palacios. A favor. Soto Palacios, a favor. Tello Montes. Tello Montes, a favor. Tello Montes, a favor. Trigoso Reategui. Señor presidente, han votado 11 señores congresistas a favor. Aprobada la dispensa. Siendo las 18 horas con 44 minutos de hoy, 3 de noviembre del año 2021, se levanta la sesión. Agradecemos la participación de todos los señores congresistas. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señores congresistas. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente. Gracias.